Hoy vamos a hablar un poco más sobre el cuerpo energético, el cuerpo sutil y el cuerpo sagrado, y cómo el yoga trabaja sobre este cuerpo energético, sutil y sagrado. ¿Sí? Para el yoga, el trabajo sobre prana maya kosha, sobre el cuerpo energético, es un trabajo progresivo para despertar y activar este cuerpo de energía. ¿Sí? El despertar, la activación de este cuerpo energético para el yoga no sucede de pronto, sino en etapas progresivas que pueden categorizarse en 5. Y son, la primera, que es la que la mayoría de los practicantes de yoga conocen hoy en día, que es pranayama, que puede traducirse como el control de la respiración. Y sí, en una primera etapa de pranayama, yama significa control, prana es la energía bioeléctrica, entonces pranayama en una primera etapa puede entenderse como el control de la respiración, y el control de la respiración entendiéndolo como, para el yogi, empezar a extender el tiempo de la inhalación y el tiempo de la exhalación hasta poder llegar a inhalar en 30 segundos y exhalar en 30 segundos, de manera que estés respirando una sola vez por minuto. Y esto ya es una gran hazaña. Si hay muchas personas que ni siquiera están en contacto con su propia respiración, no saben cuánto tiempo toma una inhalación y una exhalación. La mayoría de las personas respiran muchas veces por minuto. Entonces, la primera etapa, pranayama, consiste en empezar a controlar la respiración, extender el tiempo de la inhalación hasta 30 segundos y el tiempo de la exhalación hasta 30 segundos, respirando una sola vez por minuto. Cuando una persona empieza a tener este grado de control de su respiración, respirar una sola vez por minuto, ya empieza a cambiar totalmente el funcionamiento de los sistemas del cuerpo físico, ¿sí? Del cuerpo físico, de los sistemas orgánicos y del sistema nervioso en esta primera etapa. La segunda etapa es pranayama. Prana es la energía bioeléctrica y ayama es expandir o extender. Entonces, pranayama, la segunda etapa, consiste en expandir la dimensión del prana, de la energía. Y esto se logra de dos formas. La primera, a través de la fusión de prana, el viento que circula y limpia en forma ascendente entre el corazón y la garganta, que es la región de Anahat y Vishuddhi, y apana, el viento que circula en forma descendente entre el ombligo y el perineo, en la región de Muladhara y Swadhisthana. Y para lograr esa fusión de prana y apana, hay que revertir la dirección normal de la circulación de estos pranas, de prana que circula en forma ascendente y apana que circula y limpia en forma descendente. A través de técnicas del yoga se revierte este flujo de circulación. Prana empieza a circular hacia abajo, apana empieza a circular hacia arriba, y ambos se juntan en samana, en el área del ombligo y el diafragma, en la región de Manipur chakra, donde el prana, la energía, se mueve en forma pendular hacia los lados. Entonces, en esta etapa, prana invierte su flujo, se mueve hacia abajo, apana invierte su flujo, se mueve hacia arriba. Estos dos pranas se juntan en la región de Manipur, en el ombligo, en el área del diafragma, y esto se logra a través de las retenciones de aire, con los pulmones llenos, con los pulmones vacíos. Es decir, que en la etapa anterior era extender la inhalación
y la exhalación. Ahora en esta etapa se incluyen las retenciones de aire con pulmones llenos, con pulmones vacíos, a través de esas retenciones de aire y los sellos psíquicos, los mudras y los gestos psíquicos y los sellos psíquicos, los mudras y las bandas, se revierte el flujo de los pranas, se juntan en el área de Manipur, en el área del ombligo, del diafragma, y sucede un evento importante en la vida de un yogi que trabaja con las energías, con el prana, que se llama pranotana. Pranotana es el despertar de los pranas. Y esto sucede entonces en esta segunda etapa de prana ayama, de expandir la dimensión del prana. Y esta etapa es sumamente importante porque es cuando el yogi, el practicante, empieza a realmente sentir el prana circulando, moviéndose por los canales del cuerpo sagrado, del cuerpo sutil, así como sientes la sangre moviéndose en el cuerpo físico a través de las venas o el aire pasando a través de las vías respiratorias. Y una vez que el prana se ha despertado en esta etapa, si una vez que ha sucedido pranotana, el despertar de los pranas, entonces ahora uno tiene que aprender a dirigir ese prana a voluntad por los canales de energía, experimentando cada vez niveles más sutiles de percepción del prana movilizándose por estos canales internos del cuerpo sagrado, del cuerpo sutil, desde los canales más anchos, que están más cerca de la periferia, hacia los canales más finos, más delgados, más sutiles, que están cada vez más cerca de los centros de energía, dentro del canal central, Sushumna. Y a medida que la energía va fluyendo por los nadis hacia los nadis más sutiles, llegando hacia los centros de energía, los chakras empiezan a liberar su poder, de la misma forma en que las flores liberan su polen. Si los chakras realmente no se despiertan, sino que a medida que van recibiendo mayores caudales, influjos de energía, van empezando a liberar su poder. Y cada chakra tiene un poder. Si el poder de Manipur es la voluntad, la tenacidad, el dinamismo, la capacidad de hacer, de poner en movimiento, de transformar, de transmutar, es el fuego en Manipur. El poder de Anahat es la compasión, el amor incondicional, la ecuanimidad, la alegría, es el aire de Anahat. El poder de Muladhara, el poder de materializar el pensamiento, materializar el deseo, es la tierra, la fertilidad de la tierra. Y en esta etapa, a medida que el prana va entrando a los chakras, a través de los nadis más sutiles, los chakras entonces van liberando su poder, no de golpe, sino en forma gradual y dependiendo del caudal de prana, de la cantidad de energía que lleguen a estos centros, van liberando su poder en forma parcial o total, dependiendo de la cantidad de energía que vayan recibiendo. La tercera etapa es prana pratyahara. Y en esta etapa el prana empieza a retirarse del cuerpo físico. Si el prana empieza a retirarse de los sentidos, de los puntos marma, que son centros de energía también como los chakras, pero menores. Y Swami Niranjan dice que si pensamos en los chakras, en los centros de energía, como si fuesen hospitales, con toda la capacidad, con toda la infraestructura, con todos los instrumentos necesarios para cualquier intervención, cualquier necesidad, los puntos marma serían como pequeñas postas médicas, donde tienen lo necesario para los primeros auxilios o una primera instancia de tratamiento o intervención. Entonces, son puntos de energía también.
Y la energía en esta etapa de prana pratyahara, el prana empieza a retirarse del cuerpo físico, empieza a retirarse de los puntos marma que están a lo largo de los brazos, de las piernas, del cuello, de la cabeza, y el yogi empieza a conducir todo ese caudal de energía de los puntos marmas, del cuerpo físico, de los órganos, lo empieza a dirigir hacia los chakras, hacia los centros de energía, de manera que cada vez más prana, más energía llega a los chakras, y los chakras tienen la posibilidad de empezar a liberar cada vez más su poder, su Shakti. Y la cuarta etapa es Prana Nidra. Y en Prana Nidra, a medida que la energía se va retirando del cuerpo, se va retirando de los sentidos, y va fluyendo hacia los chakras, en esta etapa de Prana Nidra, el yogi empieza a hacer circular este prana, esta energía disponible, por los distintos aspectos que componen al cuerpo sutil, al cuerpo energético. Los nadis, desde los más externos, gruesos, hacia los más sutiles, internos, más cercanos a los chakras, por las regiones de donde operan los panchapranas, los 5 pranas, los 5 vientos o aires, por los tattvas, y la energía empieza a circular por todo el cuerpo energético, y la experiencia y la percepción del cuerpo energético se va volviendo cada vez más real, más expansiva, más ilimitada, y el yogi empieza a experimentar su cuerpo energético sutil y sagrado con la misma claridad con la que experimenta su cuerpo físico. Y luego, cuando esto sucede, cuando la experiencia del cuerpo energético es totalmente real, expansiva, ilimitada, tan real como uno tiene ahora la experiencia de este cuerpo físico, entonces la quinta etapa del trabajo con Prana Maya Kosha es la etapa de Prana Vidya. Y en esta etapa de Prana Vidya, la sabiduría del prana, el yogi desarrolla la capacidad de utilizar la energía pránica totalmente despierta y en constante circulación, la empieza a poder utilizar en forma consciente y a voluntad para un propósito específico, para mantenerse sano, para curarse a uno mismo de algún desequilibrio, de alguna enfermedad, para poder proyectar esa energía y curar a otros, para poder generar un ambiente propicio, próspero, positivo para vivir, para establecer un centro de energía, de sanación y expandirlo, para poder manifestar eventos, situaciones a voluntad, etc. En esta etapa el yogi empieza a ser capaz de utilizar su prana shakti, su energía, para cualquier propósito que desee, incluido el despertar de los chakras, el ascenso de la kundalini y el despertar total del ser consciente, despierto e iluminado. Por lo tanto, la ciencia del prana empieza con el control de la respiración. Sin embargo, esa es tan solo la primera etapa. Para los yogis, el trabajo con el prana, con el cuerpo pránico, con el cuerpo energético, sutil, sagrado, consiste realmente en llegar a despertar, expandir y tener total control del prana, de la energía bioeléctrica, hacerla circular a voluntad, despertar los centros de energía, los chakras, ascender la Kundalini Shakti hacia Sahasrara Chakra y tener la experiencia de la unión de Shiva y Shakti, la unión de la conciencia y la energía. Y cuando el yogi llega a este punto, lo que le queda ahora es descender de ese estado de éxtasis, de trance yógico, descender esa energía expandida y desde esa
conciencia expandida y sus poderes totalmente despiertos, ayudar a otros a elevarse también. El camino del yoga es solitario en un aspecto. La sadhana, la práctica diaria, se realiza en solitud, en soledad. Sin embargo, el propósito del yogi no es en absoluto egoísta. El propósito es trascender la propia oscuridad, liberarse del apego, liberarse del rechazo, liberarse de la dualidad, entrar en contacto con la esencia divina, descender la divinidad al plano terrenal y desde ahí expandirla y proyectarla hacia la mayor cantidad de seres que sea posible. El yoga es un camino de evolución de la conciencia. Las técnicas del yoga fueron diseñadas para acelerar el proceso normal de la evolución de la conciencia del ser humano y habitar en experiencias cada vez más livianas, cada vez más sutiles, luminosas, pacíficas, amorosas, expansivas. Todos vamos en esa dirección. Todos los seres humanos estamos en un proceso de evolución constante. Sin embargo, algunos vamos más lento, algunos vamos más rápido, pero todos vamos hacia la liviandad, hacia la expansión, hacia la paz, hacia el amor, hacia la luminosidad, hacia experiencias más livianas y expansivas. Y el yoga es una forma, una técnica, un estilo de vida, una forma de vida que ayuda a acelerar ese proceso de evolución para poder llegar a esas experiencias más livianas, más amorosas, más luminosas, más expansivas, con mayor rapidez. Existen varias formas de acelerar el proceso de evolución del ser humano y la ciencia del yoga y la ciencia del prana es una de ellas.